Mi tía rica me dejó todo, una casa en la playa y $2.500.000. Mis padres, quienes me abandonaron hace 16 años, aparecieron de repente en la lectura del testamento. «¿Somos tus tutores?», sonrieron. Pero cuando mi abogado entró, ellos empalidecieron. Cuando la carta llegó por primera vez, pensé que era otra tarjeta de condolencia. El sobre era pesado, de papel crema, grabado con la insignia de un bufete de abogados del centro. Dentro, las palabras se mezclaban, pero entendí lo suficiente como para saber que mi mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. La lectura del testamento de la tía Vivian, programada para el martes a las 10 de la mañana. En los días previos, caminé por los pasillos de su casa en la playa, aturdida. La casa olía ligeramente a sal marina y madera pulida, el aroma de su vida aún persistía. No podía separar el dolor del peso de la responsabilidad que me oprimía. Ella había sido meticulosa con todo, las reglas, los negocios, la reputación. Sabía que lo que dejara no sería poco. La mañana de la lectura del testamento, me vestí con un traje azul marino que ella habría aprobado. La precisión tipo tribunal de las oficinas del centro siempre me ponía nerviosa, pero me comporté como ella me enseñó, la barbilla en alto, el paso firme. Harold Thompson, su abogado de 3 décadas, me saludó con un firme apretón de manos y ojos que se suavizaron en los bordes. Ofreció sus condolencias de nuevo antes de indicarme un sillón en su oficina con paneles de madera. Junté las manos en mi regazo, apoyándolas en el reposabrazos pulido. Estaba preparada para oír hablar de la herencia, la casa en la playa, las acciones de la empresa, quizás una cuenta fiduciaria que no conocía. Para lo que no estaba preparada fue para el chirrido abrupto de la puerta detrás de mí. Me giré y el tiempo se abrió en una grieta. 2 figuras estaban enmarcadas en la puerta, mi padre, más pesado de lo que recordaba, el gris cubriendo lo que solía ser cabello oscuro, mi madre, más delgada, sus ojos sombreados, pero su sonrisa forzada en algo dulce. 16 años de silencio se derrumbaron en ese momento. «Selena», dijo mi madre, su voz suave como si me hubiera arropado la noche anterior. «Mira qué grande estás». No podía moverme. El aire se enrareció hasta que cada aliento raspó mis pulmones. La mano de mi padre se levantó en un medio saludo. «Somos tus tutores», dijo como si las palabras fueran una simple verdad. La cabeza de Thompson se levantó de su carpeta, su expresión indescifrable. Mis padres tomaron asiento frente a mí, sus sonrisas tensas, ensayadas. El testamento aún no se había leído, pero la habitación ya estaba cargada con algo mucho más peligroso que papeleo. Mi madre se inclinó sobre la mesa antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Sus brazos me rodearon, delgados pero insistentes, y me quedé inmóvil. El olor de su perfume me golpeó, agudo, floral, extrañamente familiar, y sentí que los años retrocedían en una avalancha que no quería. Cuando se apartó, sus manos se demoraron en mis hombros, sus ojos escudriñando mi rostro como si tuviera derecho a estudiarme. «Te pareces mucho a Vivian ahora», murmuró, su sonrisa temblorosa. Mi padre se sentó a su lado, su mano apoyada en la mesa con estudiada facilidad. «Hemos estado tratando de encontrarte», dijo, su voz baja, llevando un peso que no estaba segura si era arrepentimiento o actuación. 16 años es mucho tiempo, pero ya estamos aquí. Quise reír, pero el sonido se atascó en mi garganta. Mi pecho ardía de ira. Sin embargo, debajo de ello había una atracción peligrosa, una vieja hambre por los padres a quienes una vez les rogué que volvieran a casa. «Somos tus tutores», repitió mi madre, más suave esta vez, como si las palabras mismas pudieran borrar los años. «Solo queremos ayudar». Al otro lado del escritorio, Thompson se aclaró la garganta. Cerró la carpeta frente a él con precisa delicadeza. «Quizás», dijo con ecuanimidad, «deberíamos dejar estas cuestiones de tutela para más tarde. Hay documentos legales que deben revisarse antes de que se diga nada más». El repentino acero en su tono me tranquilizó más de lo que esperaba. Mis padres se miraron, un destello de inquietud pasó entre ellos antes de que mi padre asintiera rígidamente. Thompson se levantó. «Por ahora, tomemos un breve receso. Nos reuniremos una vez que tenga los registros necesarios a mano». La reunión se disolvió en murmullos y movimiento, pero me quedé sentada, mis manos apretando los reposabrazos de la silla. El regreso de mis padres ya no era una fantasía.
Era una realidad densa con preguntas que no estaba segura de querer que fueran respondidas. Y, sin embargo, contra toda razón, una parte de mí todavía anhelaba saber por qué se fueron. Tenía 12 años la mañana en que mi mundo se derrumbó. El aire de octubre se había colado frío por las delgadas paredes del apartamento, y me desperté tiritando, esperando el golpe de mi madre en la puerta, la llamada que siempre me sacaba del sueño. Nunca llegó. El apartamento estaba demasiado silencioso, pesado, con un vacío que al principio no pude nombrar. Caminé por el pasillo, aún en calcetines, y vi la puerta de su dormitorio abierta de par en par. Mi madre nunca la dejaba abierta en sus días malos, prefería la oscuridad. El armario bostezaba medio vacío, los colgadores se balanceaban ligeramente como si acabaran de ser molestados. Los cajones estaban abiertos, solo quedaban calcetines sueltos y recibos doblados. En el mostrador de la cocina yacía una sola página, su letra pequeña y apresurada: Selena, no podemos hacer esto más. Vivien te cuidará. Lo sentimos. 16 palabras para terminar una infancia. Las leí una y otra vez, esperando haber entendido mal. Marqué el teléfono móvil de mi madre hasta que la batería se agotó. La línea de mi padre ya estaba desconectada. Esperé en la ventana todo ese día, convencida de que reaparecerían, avergonzados, listos para explicar. Cayó la noche y me acurruqué en el sofá con cereal seco, esforzándome por escuchar pasos que nunca llegaron. Al segundo día, el casero golpeó la puerta, exigiendo el alquiler. Balbuceé mentiras sobre que mis padres estaban de viaje, pero sus ojos se entrecerraron, la sospecha brillando. Murmuró algo sobre llamar a los servicios sociales. Mi corazón latió con fuerza mientras cerraba la puerta con el pestillo tras él. Al tercer día, el silencio se hizo demasiado pesado de soportar. Llamé a la consejera de mi escuela, mi voz se quebró mientras intentaba explicar. En cuestión de horas, llegó una mujer de los servicios de protección infantil. La señorita Dawson, con su voz firme y ojos amables, me dijo suavemente que mis padres se habían ido para siempre. Esa noche, empaqué lo que pude en una sola maleta, esperando a una tía que apenas conocía para que me llevara. Y cuando Vivien llegó, su rostro indescifrable, comprendí que mi antigua vida había terminado. El viaje a la casa de la tía Vivien se sintió interminable, la carretera se desenrollaba como un hilo que me alejaba de todo lo que conocía. Cuando llegamos, la casa se alzaba contra el cielo, una gran propiedad en la playa con ventanas que parecían observarme mientras salía del coche. Vivien no me abrazó ni ofreció palabras de consuelo. Solo dijo: empacar lo que puedes cargar fue una elección sabia. El resto se puede arreglar más tarde. Adentro. La orden fue sorprendente. Ni un cojín fuera de lugar, ni un libro torcido. La seguí, temiendo incluso que mis pasos pudieran manchar los suelos pulidos. Esa primera noche, me dio una lista: despertarse a las 7, desayuno puntual, camas hechas antes de salir de las habitaciones, práctica de piano 1 hora diaria, tarea completada en un escritorio. Su voz era cortante pero tranquila, y no había lugar a dudas de que estas reglas no eran sugerencias. Intenté poner a prueba su resolución. Me quedé en la cama más allá del desayuno, me salté la práctica, fingí que mis tareas estaban terminadas cuando no lo estaban. Una parte de mí quería que explotara, que me amenazara con enviarme lejos, para probar que los adultos siempre se iban al final. En cambio, respondió con consecuencias tan precisas que casi dolían más que la ira. Si llegaba tarde al desayuno, la cocina estaba cerrada y tenía que esperar hasta el almuerzo. Tareas sin terminar, planes cancelados hasta que cada página estuviera completa. Sin embargo, nunca levantó la voz, nunca insinuó que yo era una carga que no quería. Si acaso, su consistencia me inquietaba más que el castigo. Cuando la presionaba, ella no me devolvía la presión. Simplemente mantenía la línea, firme como una pared. Hubo momentos, raros y fugaces, en que su máscara severa se desplazó. La noche que lloré por una vieja foto de mis padres, se sentó a mi lado sin decir una palabra, ofreciéndome un pañuelo hasta que las lágrimas se secaron. Ella no lo llamó amor, y yo no me atreví, pero algo en su presencia comenzó a sentirse inamovible, incluso seguro. Y así, bajo sus reglas y su mirada vigilante, comencé a convertirme en alguien diferente, aunque aún no sabía quién. Al principio, la Academia Westfield se sintió como un castigo disfrazado de oportunidad.
Los pasillos estaban llenos de zapatos pulidos y voces entrenadas en confianza. Mientras yo tropezaba en clases que asumían que tenía años de preparación, mis compañeros de clase llevaban libros de texto nuevos, mientras que los míos eran de segunda mano. Hablaban de viajes de esquí y veranos europeos, mientras mis recuerdos guardaban coches averiados y mi padre desapareciendo para los partidos de fin de semana. Pasé noches en mi escritorio ahogándome en problemas de geometría y traducciones de latín, decidida a no dejar que las grietas se notaran. Aún así, el fracaso me acechaba. Mis notas del primer semestre llegaron con más tinta roja de la que podía soportar. Quise renunciar, gritarle a Vivien que no pertenecía a su mundo. Ella escuchó en silencio mientras yo me enfurecía, su rostro indescifrable. Cuando terminé, simplemente dijo, tus circunstancias no son tu elección, pero lo que haces con ellas sí. Su franqueza se sintió cruel, pero también me ancló. Contraté a un tutor de pares con la mesada que me daba, creé grupos de estudio y comencé a abrirme camino. Para mi tercer año, mi nombre apareció en el cuadro de honor. Para mi último año, los maestros ya no me veían como el caso de caridad a la sombra de Vivien Hughes. Todo el tiempo, ella continuó con sus incansables lecciones de negocios. Los fines de semana, me llevaba a reuniones, susurrando notas, observa quién cede primero. Observa a quién se le desvían los ojos cuando se mencionan los números. Pensé que me estaba moldeando en algo que nunca pedí ser, y el resentimiento bullía bajo mi progreso. El peor de nuestros choques llegó durante las solicitudes universitarias. Quería una universidad estatal cerca de mis amigos. Ella insistió en una ambición mayor. Una noche le grité, nunca pedí ser tu proyecto. Sus ojos se enfriaron, pero su voz se mantuvo nivelada. Y yo nunca pedí ser tu tutora. Sin embargo, aquí estamos. Estoy tratando de darte lo que tus padres nunca pudieron, opciones. Por primera vez, me habló de la brillantez de mi padre en matemáticas, de cómo podría haber ido a la universidad pero nunca lo hizo. Su amargura, dijo, lo llevó al juego y a los atajos. No dejaré que te desperdicies de la misma manera. Esa revelación atravesó mi ira. No borró su severidad, pero le dio forma. Cuando llegó la carta de aceptación de Northwestern, comprendí que no me había estado moldeando a su imagen. Había estado forzando la apertura de una puerta que yo no me había atrevido a llamar. El diagnóstico llegó a principios de primavera, cuando el jardín de afuera apenas comenzaba a mostrar color de nuevo, cáncer de páncreas. Las palabras sonaron clínicas, casi ordinarias, hasta que la voz del médico bajó, y entendí la verdad. No habría cura, solo manejo, y aún así, sería breve. Vivien escuchó sin inmutarse. Asintió, hizo preguntas sobre los horarios de tratamiento y agradeció al médico como si le hubiera dado un pronóstico del tiempo en lugar de una sentencia. Me senté congelada en un rincón de la habitación, mi pecho tan apretado que no podía respirar. A partir de ese día, nuestros roles cambiaron. Me convertí en la que hacía cumplir las reglas, medicamentos a ciertas horas, comidas cuidadosamente planificadas, citas reservadas y asistidas. Ella se sometió sin protestar, lo que me inquietaba más que su enfermedad. Durante años me había exigido precisión, y ahora parecía casi aliviada de que fuera yo quien se la exigiera a ella. La casa se volvió más silenciosa a medida que su fuerza disminuía. El papeleo reemplazó su aguda presencia en las reuniones, y luego incluso eso se desvaneció. La observé, fuerte e inflexible durante tanto tiempo, encogerse en contornos frágiles bajo las mantas. Sin embargo, en esos meses, algo más surgió. Los bordes de su voz se suavizaron. Los silencios entre nosotras se volvieron más compañeros en lugar de severos. Una tarde, mientras la ayudaba a acostarse, su mano agarró la mía con una fuerza inesperada. Sus ojos, apagados pero firmes, se encontraron con los míos. Fuiste la hija que nunca me permití tener, susurró. Acogerte fue la mejor decisión de mi vida. Tragué con dificultad, luchando contra las lágrimas que empañaban su rostro. Había esperado años para escuchar palabras como esas, y ahora llegaban cuando el tiempo casi se había acabado. Falleció mientras dormía 8 meses después. La casa, antes llena de sus pasos y sus reglas, resonaba con el vacío. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que había elegido, el piano que había insistido en que practicara, el escritorio donde me había presionado para trabajar más duro.
El dolor y la responsabilidad llegaron juntos, uno pesado por la pérdida, el otro exigiendo que cargara con lo que ella dejó. La enterré con la certeza de que mi vida nunca más estaría exenta de su sombra. Y luego llegó la carta que me convocaba a escuchar su testamento. La habitación contuvo el aliento mientras Harold Thompson se ajustaba las gafas y comenzaba a leer. Su voz era mesurada, firme, cada palabra caía como una piedra en el agua. A mi sobrina, Selena Bitford, dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la propiedad en Sea View Beach, todas las acciones de Hughes Home Collections, y activos líquidos por un total de 2.5 millones. Me quedé helada, los números pasaban por mí, irreales y pesados a la vez. Mis manos temblaban contra los reposabrazos, no por codicia o triunfo, sino por el recordatorio aplastante de que ella se había ido de verdad. Y esto era lo que quedaba de su vida. Al otro lado de la mesa, mis padres se inclinaron hacia adelante, sus sonrisas vacilantes. Mi padre se aclaró la garganta. Disculpe, señor Thompson. Seguramente debe haber provisiones para nosotros como sus tutores legales. Tenemos responsabilidades en guiar a nuestra hija a través de asuntos tan importantes. La palabra hija me dolió. Mi madre asintió rápidamente, colocando su mano sobre la mía como si los últimos 16 años nunca hubieran existido. Es joven. Sería abrumador para cualquiera. Por eso estamos aquí. Retiré mi mano, mi pulso agudo en mis oídos. Una parte de mí quería levantarse y gritar, para recordarles que habían perdido cualquier derecho a reclamarme. Pero otra parte, la niña de 12 años que una vez esperó junto a la ventana, dudó, buscando en sus rostros algo real debajo de las sonrisas practicadas. Thompson cerró la carpeta con deliberado cuidado. Pausaremos esta discusión. Las cuestiones de tutela y administración requieren la revisión de la documentación completa, que prepararé para mañana. Hasta entonces, no se tomarán decisiones. Mis padres intercambiaron una mirada, un destello de irritación que se suavizó rápidamente en corteses asentimientos. Me quedé en silencio, la ira anudándose con la duda dentro de mí. Habían regresado en el momento exacto en que lo había hecho la fortuna, y sin embargo, una parte peligrosa de mí se preguntaba si esta era mi oportunidad de escuchar las respuestas que había anhelado durante años. Esa noche, accedí a reunirme con ellos para cenar. El restaurante era uno que Vivien había frecuentado, todo madera pulida y elegancia discreta. Lo elegí deliberadamente, con la esperanza de que la formalidad mantuviera las emociones bajo control. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué, mi padre se levantó rápidamente para acercarme la silla, mi madre sonreía como si se tratara de una reunión que llevaba años gestándose. Durante los primeros 20 minutos, la conversación fluctuó entre charlas triviales y silencios incómodos. Me preguntaron sobre mi educación, mi trabajo, mi vida con Vivien. Respondí con moderación, observándolos a ambos, tratando de reconciliar los rostros frente a la mesa con los grabados en mi memoria infantil. Finalmente, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Te debemos la verdad, dijo, su voz temblorosa. Cuando nos fuimos, éramos personas destrozadas. El juego de tu padre lo había consumido todo. Y yo me estaba ahogando en la depresión. Nos convencimos de que estarías más segura con Vivien. Ella tenía dinero, estabilidad, un futuro que nosotros no podíamos darte. Mi padre asintió, mirando su plato. Fue cobarde. Llevo 8 años limpio. Tu madre también encontró ayuda. Pensamos en contactarte tantas veces, pero la vergüenza nos mantuvo en silencio. El dolor en mi pecho se hizo más profundo. Por un momento, casi les creí. Quería hacerlo. Quería que los años de silencio tuvieran una razón más allá de la negligencia. Pero entonces la conversación cambió. Mi padre levantó su vaso, su tono suavizándose. Por supuesto, ahora estamos estables. Pero no ha sido fácil. La hipoteca de nuestro condominio $70.000 todavía nos agobia, y las facturas médicas del tratamiento de tu madre. Su voz se apagó, esperando. Mi madre extendió la mano hacia la mía, su agarre firme. No pedimos mucho. Solo un poco de ayuda para volver a ponernos de pie. Ahora tienes tanto, Selena. Significará todo. La calidez se me escapó, dejando solo claridad.
Sus arrepentimientos se mezclaban demasiado fácilmente con peticiones. Sus disculpas se entrelazaban con números. Retiré mi mano, manteniendo mi voz tranquila. Necesito tiempo para pensar. Los dejé en la mesa, el sabor amargo más intenso que la comida que apenas había tocado, y caminé hacia la noche, sabiendo que la carta de Vivien me esperaba en la oficina de Thompson. La tarde siguiente, la oficina de Thompson se sentía más pesada que antes. Mis padres ya estaban allí, su abogado sentado a su lado. Pero Thompson ignoró la postura y se dirigió directamente a mí. De un cajón cerrado, sacó un grueso archivo y un sobresellado con mi nombre escrito con la letra precisa de Vivien. Esto, dijo, deslizándolo hacia adelante, se dejó para que lo leyeras en circunstancias exactamente como estás. Mis dedos temblaron al romper el sello. La voz de Vivien pareció surgir de la página, nítida y firme incluso en la tinta. Escribió sobre los primeros meses después de que me acogió, como mi padre había exigido $50.000 para no impugnar la tutela, como años después mi madre afirmó que necesitaba dinero para tratamientos contra el cáncer que nunca existieron. Cada intento había sido documentado, investigado, desmentido. Las lágrimas me nublaron la vista, pero me obligué a seguir leyendo. La carta reveló la verdad que nunca había sabido: a los 16 años, Vivien me había adoptado legalmente. Había elegido no cambiar mi nombre, con la esperanza de que algún día pudiera reconciliarme con mis padres. Pero a los ojos de la ley, yo había sido suya desde entonces. La familia, escribió, se construye a través del cuidado constante, no del ADN. La sangre puede conectar, pero no da derecho. Doblé la carta lentamente, el peso de ella asentándose profundamente dentro de mí. El destello de esperanza que había llevado desde la infancia que mis padres pudieran regresar por amor, no por beneficio, se apagó limpiamente. Cuando levanté los ojos, mis padres me miraban fijamente, sus rostros pálidos, su abogado susurrando urgentemente en sus oídos. Thompson cerró el archivo con determinación. Parece, dijo, que el asunto está resuelto. Y en ese momento, supe que la confrontación final ya no podía posponerse. Llegaron a la casa de la playa al anochecer, su coche de alquiler crujiendo sobre el camino de grava como si tuvieran derecho a llegar sin previo aviso. Abrí la puerta solo lo suficiente para bloquearles el paso. Pero mi madre se deslizó a mi lado, sus ojos recorriendo con avidez los techos altos y la vista al mar. Mi padre la siguió, su voz ya elevándose. No puedes dejarnos fuera, Selena. Todavía somos tus padres, dijo, sus palabras afiladas con ira en lugar de amor. Me mantuve firme. Me abandonaron. Vivien me crió. Ella es mi madre. Por un momento, el silencio se interpuso entre nosotros, roto solo por el choque de las olas afuera. Luego comenzaron las amenazas, rumores que podían difundir, historias que podían contar, sus voces subiendo con desesperación. No me inmuté. Thompson había preparado todo, desde órdenes de alejamiento hasta cámaras de seguridad. En cuestión de minutos, 2 oficiales aparecieron en la puerta, su presencia convirtiendo la furia de mis padres en una retirada, enmascarada como indignación mientras la patrulla se los llevaba. Sentí algo dentro de mí asentarse. La niña que una vez esperó junto a una ventana por su regreso se había ido. Lo que quedaba era la mujer que Vivien había moldeado, firme, inquebrantable, indispuesta a ser reclamada por quienes me habían abandonado. Meses después, se firmaron los documentos, estableciendo la Fundación Hughes para niños abandonados. Con cada beca otorgada, cada hogar construido, sentí la presencia de Vivien a mi lado. Me había dado más que riqueza. Me había dado un mapa para convertirme en quien soy.